Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Estamos muy contentas de presentarles la segunda parte del periodo de la iglesia. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo un poco lo de la persecución romana, Constantino y la unión de la iglesia. Hoy vamos a ver una partecita de la Edad Media, de la Reforma Protestante. Acuérdense que terminamos con Constantino, todas estas situaciones que realizó para que la iglesia para que todos estos dioses romanos coincidieran con la iglesia que conocemos todos el día de hoy y todo lo que estudiamos la semana pasada. Los que no lo han visto, los invitamos a que vean esa clase, muy interesante. Y bueno, acuérdense también que vimos un poco la persecución romana, las causas de esta persecución, cuáles fueron esos periodos y el ocaso de Roma. En esta ocasión les vamos a poner un poquito unas líneas de tiempo para que más o menos nos ubiquemos y que podamos ver más o menos qué pasó en esos años, porque es tanta la información y tanta la historia que muchas veces se nos hace muy pesado o no entendemos en dónde estamos parados. Entonces, Lupi, si me pasas la siguiente lámina, por favor. ¿Mm? Ay, espérenme, ahí está. Bueno, aquí estamos en la línea de tiempo de la antigua Grecia. Esto es más o menos para que nos ubiquemos. Acuérdense que estaba Grecia y también estaba el Imperio Romano y después se convierte en esta unión greco-romana. Pero más o menos para ubicar esta línea de tiempo de la antigua Grecia, tenemos en el 2000 al 1150 antes de Cristo la época micénica. Lupita, si me puedes poner ahí el cursor del lado izquierdo, por favor. Es la Ujú. civilización minoica, es la primera cultura de la edad de cobre y de la edad de bronce, aparecida en la isla de Creta. Abajo estamos viendo la edad de bronce griega, escritura primitiva y surgimiento de las ciudades-estado. Luego tenemos la Ilíada y Odisea, que a muchos de nosotros nos hicieron leer en la secundaria, que seguramente no nos acordamos mucho, pero más o menos para que vean en qué época estaba. En el 1150 al 800 antes de Cristo, esta es llamada la época obscura. Es la edad de hierro griega, época de la decadencia. Ahí encontramos los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea de Homero. Y a la derecha tenemos en el año 800 a 500 antes de Cristo, la época arcaica, que esta, digamos que entre la arcaica y la clásica es la que conocemos casi todos, las primeras Olimpiadas, la colonización griega, aparecen la arquitectura y la escultura. Y bueno, la verdad es que quisiéramos hacerles una presentación de cada una de estas temporadas, pero nunca acabaríamos. Entonces, acuérdense que solamente les vamos a dar así como chispazos, porque hay muchísima información alrededor de todo esto, cómo es que hacían las esculturas, todo este arte, toda esta arquitectura. Bueno, hay un mundo de cosas que saber, pero para que nos vayamos ubicando. La época clásica, las guerras médicas del 500 al 338 antes de Cristo, tenemos a Esparta y Atenas. Estas historias también las hemos visto mucho en películas, arte griego, democracia ateniense, guerras médicas y guerra del Peloponeso. Luego, en el 338 al 146 antes de Cristo está la época helenística. Aquí vamos a ver a Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquista Grecia. Acuérdense que Alejandro Magno fue el canchanchan de Cleopatra, ya lo habíamos platicado la semana pasada también. Y es muy interesante también toda la historia de Alejandro Magno, inclusive hay una película de Netflix muy buena también, y hay muchas historias que pueden checar tanto con Eva Tobalina o que pueden buscar en internet. Inclusive se dice, por ejemplo, que Alejandro Magno para llegar al poder, su mamá obviamente estaba muy al pendiente de que ella pudiera llegar al poder. Y se dice que el papá de Alejandro Magno se había casado con otra mujer, no recuerdo en este momento cómo se llamaba, pero que había tenido una hija que se llamaba Europa.
y la mamá de Alejandro Magno la ofrece en sacrificio, la quema a la bebé, esta que se llamaba Europa, y entonces obviamente quita de este lugar a esta pequeñita para que Alejandro Magno pudiera estar en el poder. Entonces vamos a ver una serie de guerras, una serie de situaciones que también es súper interesante, porque si ustedes se acuerdan de todas las historias que hemos escuchado antes, de que los de Babilonia y luego Babilonia llegan los persas y luego los griegos y los romanos se van contra los persas y luego, bueno, es una guerra tras otra y a ver quién es el más fuerte y el más fuerte y el más fuerte y el más fuerte, pero vamos viendo cómo se van ligando cada una de estas historias y es muy interesante y por eso quisimos ponerles estas líneas de tiempo para que más o menos vean en dónde estaba la línea de tiempo de la antigua Grecia, dónde estaba la romana y ahorita vamos a ver en dónde estaba de la religión. Si me pasas la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la línea de la historia romana, también para que nos vayamos ubicando. Ya en sus casas ustedes van a poder ir checando cómo se van empatando estas historias. Aquí tenemos en el 753 antes de Cristo. Bueno, si se fijan en la anterior, si me regresas, perdón, en la anterior, fíjense cómo con Alejandro Magno. Este, ¿Me regresas la anterior, Espérame, porfis? es que ya, perdón, pero es que aquí no sé por qué me sacó de esto. ¿Me Bueno, tengo que no te preocupes, regresar? nada más era para que se den cuenta que ya nos estamos acercando, digamos, al año cero, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, aunque no vamos a llegar al año cero, pero tenemos el 753 antes de Cristo, fundación de la monarquía romana. En el 509 antes de Cristo, fin de los reyes e inicio de la República. En el 27 antes de Cristo, el inicio del Imperio Romano. En el 476 fin del Imperio Romano de Occidente, que también podríamos platicarles mucho acerca de esta historia porque resulta que a lo largo de los años de todo este Imperio Romano también se termina dividiendo el imperio entre Oriente y Occidente en el bizantino y del otro lado, digamos, que también es muy interesante y también les recomiendo que le den una leidita por ahí. También tenemos la dinastía de Claudio, no alcanzo a ver, del 27 antes de Cristo al 68 después de Cristo. Aquí ya estamos antes y después de Cristo, donde se forma esta dinastía. En el 69 después de Cristo, año de los cuatro emperadores e inicio de la dinastía Flavia. Aquí donde está la dinastía Flavia, bueno, es muy interesante porque aquí, por ejemplo, es cuando están en el Coliseo Romano, inclusive se menciona que a los primeros años del Coliseo Romano, inclusive metían barcos adentro del Coliseo para simular estas guerras y que tenían una infraestructura impresionante para llenar el Coliseo de agua, obviamente no como un tanque, pero sí en la parte de abajo, imagínense, para que pudieran estar animales, para que pudieran estar barcos de guerra y simular todo esto. Después dicen que no duró mucho tiempo esa situación, pero llenaban el Coliseo y luego lo vaciaban, de una manera impresionante. Inclusive también se cuenta que traían animales de África, elefantes, leones, tigres, bueno, una cantidad de animales impresionantes y que era una infinidad de gente la que trabajaba tras bambalinas para que todas estas situaciones se dieran, ¿no? En el 313 que lo vamos a ver. Fíjense bien este iconito. En el 313 se legaliza la religión cristiana por medio del edicto de Milán. Eso lo vamos a ver ahorita, pero para que no se les olvide esa imagen, por favor. Sí, Tony, perdón, no había visto. Que la mamá de Europa se llama Cleopatra, Eurídice de Macedonia. Ah, ok, sí, muchas gracias. No me acordaba. Y aparte, si quieren nombres así raros y feos, váyanse a ver toda la historia porque había unos con unos nombres impresionantes, que la verdad no vale la pena aprendérselos, y les voy a decir por qué, porque hubo aproximadamente 180 emperadores romanos
desde sus inicios hasta el fin oficial del Imperio Romano. Inclusive se dice que no sé, en 25 años a lo mejor hubo 51 emperadores y también es muy interesante ver cómo casi todos mueren asesinados o mueren por suicidio o mueren en guerras y por ahí ves que uno o dos se murió de causa natural o también se dice que por ahí a alguno le cayó un rayo, pero también es muy interesante ver la historia de todos estos emperadores que obviamente no acabaríamos nunca de aprendernos los nombres, inclusive hay una lámina enorme en donde están casi todos con sus nombres. Pero pues realmente no nos vamos a enfocar en eso porque lo que queremos es ver los que más conocemos, los que vienen en la Biblia y lo que realmente nos interesa, ¿no? Bueno, acuérdense, no se les olvide esta imagen del 313 en donde se legaliza la religión cristiana por el Edicto de Milán. Luego tenemos en el 325, Constantino el Grande convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea, que acuérdense que lo platicamos la semana pasada, y muere Teodosio I en el 395. Ahora, del lado derecho tenemos esta imagen donde dice Historia de Roma, que está un poquito más fácil ver que del 753 al 509 estaba la monarquía en donde estaban los etruscos, el mito de Rómulo y Remo, que son estos niños en donde se dice que eran gemelos y que así se inicia el Imperio Romano. Patricios y plebeyos, problemas con el reinado y la situación social en Roma, todo esto en 509 a.C. Después tenemos la República del 509 al 30 a.C. Fíjense cómo ya estamos en el 30 a.C. Cambios políticos, las instituciones, conflicto entre patricios y plebeyos, 494 a.C., expansión militar, proceso de romanización y crisis del 30 a.C. Inclusive también se menciona que hubo uno de estos emperadores que, ¿por qué no? Obviamente todo se manejaba tanto por religión como por gobierno, como por poder y a uno de ellos se le ocurrió poner el 1000% de impuestos. Entonces ahí es donde se viene toda la caída de Roma, de este grandísimo imperio, pero a mí lo que más me llama la atención y creo que a ustedes también es ver cómo vemos a estos grandes imperios, llámese desde Babilonia, desde los persas, desde los griegos, los romanos, los egipcios, ver cómo estos grandes imperios y estas grandes civilizaciones ya no están, o sea, decaen de tal manera que verdaderamente desaparecen del mapa y quedan unos cuantos vestigios. Y ahora sí que inclusive en la línea veremos en donde nos dice las piedras hablarán y creo que Dios ha permitido que tengamos todas estas imágenes para poder comprobar que todo esto existió y que nos deja un legado en donde vemos pues todas estas situaciones que de verdad son de llamar la atención. En el 30 antes de Cristo al 476 después de Cristo vamos a ver el imperio, los títulos de Augusto, la organización imperial, la crisis del siglo III, los intentos de restauración del imperio, división del imperio en Occidente y Oriente, invasiones bárbaras, caída del imperio en el 476 después de Cristo. Después de todo esto, entre Roma, Babilonia, los persas, pues vamos a ver esta caída, pero en picada, en picada. La caída del Imperio Romano de Occidente ocurrió en el año 476 después de Cristo, cuando el general germano Odoacro depuso al último emperador Rómulo Augustulo, poniendo fin a la autoridad romana en Occidente y marcando el inicio de la Edad Media. Este evento fue el resultado de un largo proceso de decadencia debido a factores internos como la inestabilidad política y económica y externos como las invasiones de los pueblos germánicos. Entonces, ahora imagínense, después de todo esto, llegan estas invasiones germánicas y obviamente pues está totalmente desestabilizado el Imperio Romano entre que ya matan a uno y luego ya le dicen
al otro emperador, no, pues ahora haznos rey tú porque tú eres un emperador muy joven y resulta que lo hacen, lo pone al pie de todo este gobierno y de repente pues matan a este emperador y luego el siguiente y luego el siguiente. Entonces debió haber sido una cosa espantosa verdaderamente estar en estos lugares, porque pues si no te mataban, te morías en la guerra y si no, había alguien conspirando siempre detrás de ti, ¿no? Lo mismo lo vemos con Cleopatra y lo mismo lo vemos con los griegos. Ahora, algunos de los periodos más destacados de Roma, digamos que sería el Principado, que fue el periodo del Imperio Romano que comenzó con el emperador Augusto en el 27 antes de Cristo y terminó con la crisis del siglo III. El dominado, que este periodo comienza con el emperador Diocleciano en el año 284 después de Cristo y se caracterizó por una estructura de gobierno más autocrática y burocrática. El Imperio Romano Occidental comenzó con la división del Imperio Romano en dos partes en el año 395 después de Cristo y terminó con la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo. El Imperio Bizantino, este periodo comienza con la división del Imperio Romano en dos partes en el año 395 después de Cristo y terminó con la caída del Imperio Bizantino en el año 1453 después de Cristo. Después de todas estas historias que vimos la semana pasada de que si vestían a la diosa Venus y le ponían una capa y de repente ya la convertían en la mamá de Jesús y todas estas situaciones que vimos, vemos también cómo todo este imperio, ¿se acuerdan del mapa que lo vimos? Lo van a tener en su presentación, pero ¿se acuerdan que el imperio romano estaba en tres continentes diferentes? Y después de este boom llega se me fue el nombre, Tony, los que estábamos platicando hoy en la mañana, eh, iba a decir Palestina, pero no, no son los palestinos, son los... ¿Te estás refiriendo a los árabes? Sí, pero ¿te acuerdas que en la mañana te estaba yo platicando que en toda la parte norte empieza este boom de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo y les digo, pero también es muy interesante ver cómo llega toda esta, digamos, civilización y toda esta ideología también. Ay, ¿cómo se llama, nombre? Bueno, ahorita me No acuerdo. te preocupes, ahorita te recuerdas. Ahorita me acuerdo, pero bueno, cada uno de estos periodos tuvo, acuérdense, sus propios emperadores. Algunos obviamente son más destacados que otros, como Augusto, el primer emperador del Imperio Romano, Trajano, un emperador que gobernó durante el siglo II después de Cristo, y Constantino, que ya lo habíamos visto. Entonces, denle una ojeadita, búsquenlo de verdad porque vale muchísimo la pena y es muy interesante. Ahorita me acuerdo del nombre, perdónenme, por favor, que ya se me van las cabras. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Ay, ¿cómo se llamaba, nombre? Ubícame porque hablamos de diferentes cosas, entonces, Este, Está el periodo bizantino y llegan, dime las diferentes religiones, ahorita te digo. pues están los árabes, está el Islam, está el Ah, sí, el catolicismo. Islam. El Ujú. Islam llegan, es todo el Islam y empieza también a conquistar y no a conquistar, sino a ser parte, toda esta parte del norte. Cuando ustedes vean el mapa se van a dar un poquito más a la idea. Entonces, imagínense, llegan estas invasiones de pueblos germánicos, pero también el Islam también se empieza a volver un boom en esos entonces con la caída del Imperio Romano. Ahora sí, perdón, ¿me pasas la siguiente? Y perdón, es que traigo problemas con el mouse. Ah, Se me está, se me congeló el mouse y no puedo moverlo. con las flechitas. Ay,
señor. Con las flechas de tu teclado. No, es que con la flecha no se puede mover y el mouse se me trabó. A ver, eh, no, perdónenme, no se puede abrir. No sé si quieras que la quite y le abras tú porque se me congeló esto y no lo puedo mover. A ver, nada más que tendrías que cerrar. A ver, espérenme un segundito, por favor, porque no me está respondiendo el comando. Ah, ok. A ver, le voy a cerrar. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, ¿Dónde no les... se nos vayan a aburrir, chicos. La verdad es que yo sé que es muchísima información, es mucha historia lo que vamos a ver en esta presentación. Lo mismo nos pasó la semana pasada, que es mucha historia, pero la verdad es que es algo que tenemos que saber para ver dónde estamos ubicados, dónde estaban ubicados ellos y cómo se van uniendo todas estas historias para llegar a lo que es hoy día. Que la verdad, lo hemos platicado, no es muy diferente, no es muy diferente a lo que estamos estudiando. La verdad es que siempre se ha manejado el poder político, siempre se ha manejado una serie de circunstancias, inclusive hoy día lo podemos ver en todos los gobiernos del mundo de hoy. A ver, A ver si lo puedes poner tú, Mir, sí, déjame. porque se me está aquí, congelando un poquito. Es que les estaba comentando, perdón, el problema técnico, les estaba comentando que estoy teniendo muchos problemas con el internet, entonces se me congela y el problema es que luego no, no se puede mover tan fácilmente la pantalla, pero ahorita la va a poder abrir Mirna. Y justamente mucho de lo que está diciendo Mirna en relación a todas estas épocas y de lo que hemos estado hablando, ¿Sí se ve? comentarles, sí, gracias, Mir. Mm. Justamente aprovechando lo que estaba diciendo Mirna, si te regresas a esa, Mirna, a mí me gustó mucho esta imagen que encontró Mirna, la anterior. La que sigue, por favor. Esa, porque si se fijan ahí claramente se ve cómo está la monarquía, luego la república y luego el imperio. Entonces es muy gráfico para irnos llevando de la mano y cómo realmente en la república ya estaban cerca del 30 antes de Cristo. Gracias, Mir. Sí, de nada. Este, bueno, fíjense, ahora sí los vamos a llenar de líneas de tiempo, pero es para que ustedes lo vayan pudiendo revisar en la comodidad de su dulce hogar y que puedan ir checando cómo iban transcurriendo estos años, pero la verdad es que sí preferimos ponérselos porque la verdad es que a veces es muy complicado si hablamos de Julio César y si hablamos de Augusto y si hablamos de Constantino y de Octavio y dices, ay, Dios mío, ya me hice bolas, ¿no? Entonces, por eso se los estamos poniendo aquí. Bueno, rápidamente, la línea de tiempo de Roma antigua. El anterior, obviamente, como dice Lupita, es muy gráfico. Aquí se vuelve a repetir, por ejemplo, Rómulo y Remo. Aquí está en el 753. Se establece la República en el 509. La ley de las 12 tablas en el 451, en donde se establecen los principios de igualdad jurídica para todos los ciudadanos, en teoría, ¿verdad? 264, Primera Guerra Púnica. Roma se enfrenta a Cartago en la Primera Guerra Púnica por el control de Sicilia. Roma conquista Grecia, marcando el comienzo de su dominio en el Mediterráneo Oriental en el 146 a.C. En el 133 a.C. tenemos las reformas de Graco. Fueron una serie de leyes introducidas por Tiberio y Cayo Graco que buscaban redistribuir la tierra y crear políticas sociales para beneficiar a las clases más pobres de Roma. Si les suena con el día de hoy, bueno, pues es lo mismo. 60 a.C. El primer triunvirato fue una alianza política entre Julio César, Pompeyo y Craso. Juntos controlaron el gobierno romano durante varios años. En el 44 a.C., asesinato de Julio César, dictador romano, es asesinado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio en los idus de marzo.
En el 27 antes de Cristo, ya casi llegamos, Octavio se convierte en el primer emperador romano con el nombre de Augusto, marcando el comienzo del principado. Acuérdense que este Octavio es el que derrota a Cleopatra y termina suicidándose junto con Marco Antonio. Si era Marco Antonio, ¿verdad, Tony? Sí, Y bueno, pues esto está aquí en el 27 antes de Cristo. En el 98 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanza su máxima extensión territorial. 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, que concede la libertad religiosa de los cristianos del Imperio Romano. Y 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, es depuesto por Odoacro, marcando el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Ahora, nada más así como al calce, yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar por qué el Coliseo está partido a la mitad. Antier estaba yo estudiando esta parte de Roma y resulta ser que obviamente fueron algunos temblores o terremotos que sucedieron, lo cual quebrajaron el Coliseo romano, pero también se cuenta que iban pasando los años y de repente la gente dejó de saber para qué se usaba el Coliseo y empiezan a utilizar todas estas rocas que eran enormes de cantera. Y entonces se cuenta, o en la historia que yo estaba escuchando por unos historiadores, que, que todos estos bloques son utilizados para construir Roma. Entonces, que inclusive muchas partes, si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Roma, muchas de las iglesias y muchos de los lugares que están construidos en Roma están construidos precisamente con estos bloques. Y entonces la pregunta siguiente sería, ¿y por qué no lo volvieron a reconstruir si estaba enorme y si estaba imponente este lugar? Bueno, pues resulta que esta parte que está de este lado está dando a donde está ahora el Vaticano y todo esto. Y entonces los papas decidieron que pues se veía bonito y entonces mejor lo iban a dejar así para que el camino por donde pasaban aquí, digamos que el Vaticano estuviera por aquí, que ellos pudieran pasar por aquí y pues que se viera bonito y como esta parte no se veía, pues entonces la dejaron así. Pero bueno, esto solamente es como parte de la historia para que se vayan interesando un poquito más y le den una leidita. Y aquí tenemos esta línea de tiempo que no la terminamos. La verdad es que habíamos puesto otra imagen, pero no se veía. Voy a hacer todo lo posible por poner la información, que es mucha, pero es muy interesante y también es para que se den cuenta de la línea de tiempo. Miren, acuérdense, aquí está el 313 después de Cristo, también lo estamos viendo aquí en el 13 después de Cristo en la historia romana y también lo estamos viendo como que por aquí, ¿verdad? De la línea griega. Entonces, para que se vayan dando una idea. Aquí acuérdense que les había dicho que no se olvidaran de esta imagen donde está el Edicto de Milán, del cual platicamos la semana pasada, 313. Todo esto es después de Cristo. Después viene bueno, acuérdense que este edicto de Milán, para los que se acaban de conectar y no escucharon la clase pasada, fue también conocida como la tolerancia del cristianismo en esos entonces y fue promulgado en Milán en el año 313 y en él se establecía la libertad de religión del Imperio Romano, dando fin a las persecuciones de los cristianos. Esto fue firmado por Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Oriente y Occidente. Aquí en el 1096 tenemos las cruzadas, que muchos hemos oído también de las cruzadas, que fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo en gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas son el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano sobre Tierra Santa. Se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1096
y 1291. Aquí tenemos las universidades, que es interesante también ver esta parte porque dices, bueno, ¿qué son las universidades? Esto fue a mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII en Europa. En el siglo II existía ya una docena de universidades. Las funciones se hicieron más numerosas a partir del Gran Cisma en 1378 al 1417, que transformó el papado y disminuyó mucho su autoridad, favoreciendo el cambio, las iniciativas de los principales seculares, lo que distinguió principalmente a esta institución y lo que hace un auténtico invento de la Edad Media occidental fue su modo de organización. Ahora, acuérdense que en aquellos entonces las universidades eran solamente para hombres y muchas de estas universidades tenían que pertenecer a la iglesia, si no, no podían estudiar. Las universidades nacieron cuando profesores y estudiantes, magistrados y escolares decidieron organizarse en asociaciones profesionales para defender sus intereses ante las autoridades de las ciudades. Ahora, ahí tenemos 1184, la Inquisición. Esto está aquí. Fíjense cómo vamos avanzando y cuánto tiempo va pasando, ¿no? La Inquisición, mediante la bula del Papa Lucio III, que esto se dio en el origen fue en el sur de Francia, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. En los comienzos de la iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Originalmente era la excomunión. Un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación a la salvación, al matrimonio y a otras instituciones de la sociedad. A pesar del uso de la tortura, el procedimiento inquisitorial representa un avance en la historia de la legislación. Por un lado, definitivamente descartó el uso de la ordalía como medio de obtención de pruebas, reemplazándola por el principio de prueba testimonial con vigencia actual. Muchos sabemos algunas historias de la Inquisición que son terribles. En 1274 está el Concilio Ecuménico XIV del Papa Beato Gregorio X en Lyon, en Francia. Él intentó la reconciliación con la Iglesia Ortodoxa. Se establece el concepto de purgatorio, que se conoce mucho en las iglesias católicas, reglamento para elección papal, intento de recuperar Palestina de los turcos y también el establecimiento de diversas medidas que acabarán con los abusos en el seno de la iglesia. Aquí tenemos 1492, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El triunfo y la difusión del cristianismo sobre el continente americano fue visto por los conquistadores europeos como un paso decisivo para llegar al milenio de la paz. Se buscaba retornar a un periodo en el que no hubiera guerras, odio y violencia. Se pretendía volver a la época en la que vivían las primeras comunidades cristianas. Los cristianos consideraban que los cambios de la iglesia no se podían dar en Europa, obviamente por todo esto que ya estamos platicando, porque estaba corrompida por los vicios, el poder y el dinero. Y como verán, pues obviamente pues no le salió como estaban pretendiendo por todo lo que hicieron aquí en América y por todo el oro que se llevaron, ¿no? Que esa, bueno, esa es otra historia. ¿Me Los permites? conquistadores europeos convirtieron el cristianismo a la mayor parte de los indígenas americanos. Fueron 12 frailes los que el conquistador Hernán Cortés mandó traer desde España y en 1524 con el objetivo de evangelizar toda América o todo México, pero acuérdense que también estaba Hernán Cortés y también estaba Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, aparte, esto fue por los reinados de Felipe y no me acuerdo cómo se llamaba su esposa, Isabela que Católica. Isabela. Entonces, bueno, también obviamente se manejaban una serie de situaciones. No sé si quieras comentar, Tony, que también Cristóbal Colón era judío. Sí, mira, me voy a regresar a 1184 en la Inquisición. Justo a los que esos mártires en la Inquisición eran básicamente, la mayoría eran judíos y los querían
cristianizar a fuerza, entonces los empezaron a torturar y con la condición de que se convirtieran a católicos y como prueba fehaciente de que lo hubieran hecho, los obligaban a decir si renunciaban prácticamente al judaísmo y aceptaban ser cristianos católicos. Cuando decían que sí, lo que les ponían directamente para comer era puerco. Y los ponían en un entredicho, realmente si no se comían el puerco, pues sabían que habían mentido y los seguían torturando, pero de una manera brutal. Sí, Y brutal. los encarcelaban también y a ellos les llamaban los judíos marranos. Entonces, es muy importante este tema que estás tocando ahorita porque empezó una persecución brutal nuevamente en contra de los judíos. Y ya que llegas al 1492 es cuando sale Cristóbal Colón precisamente de España con los judíos marranos en la Niña, en la Pinta y en la Santa María, ¿sí? Ahorita que sigas, voy rápido por mi Biblia católica para leerles ese pequeño espacio que hay en la introducción, en donde están declarando que las aguas estaban tan alteradas, tan aceleradas, que Cristóbal Colón hablaba, o sea, clamaba las escrituras y prácticamente se detenía la tormenta. Sí, no, y aparte no crean que la Inquisición duró poquito, ¿eh? Duró como 300 años. Fue una situación horrorosa. Ahorita vamos a ver también unas imágenes de lo que está comentando Tony, verdaderamente grotescas y feas, pero bueno, lo tenemos que saber porque muchas veces lo hemos visto en algunas imágenes o en algunas iglesias y no sabemos qué significa, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno. Aparte, yo me quiero imaginar, díganme, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo me quiero imaginar que estos frailes que mandaron y que dijeron que, acuérdense cuando estudiamos en la secundaria que supuestamente iban a ir a buscar las Indias y se equivocaron, o sea, ahora sí que les falló la estrella y llegaron a América, ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino que estos frailes no estaban de lo todo contentos de cruzar el charco de esa manera, en el entendido que no eran los barcos como eran hoy en día, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, Y trataron también a los habitantes del continente americano de una manera brutal. La horrible. Inquisición fue tremenda también contra nuestro pueblo, fue terrible. Sí, porque realmente si lo piensan, imagínense todo lo que traían en la cabeza entre la Inquisición, o sea, si no estamos hablando de que eran 5 o 10 años, 5 o 10 años, estamos hablando de 300 años de historia, entonces todo lo que ellos traerían y obviamente pues llegan aquí y ven a todos los indígenas y todo esto, pues bueno. Bueno, de hecho creo que hasta los contagiaron de varicela y bueno, o sea, por eso les digo que es muy interesante, pero es mucha la información y no los queremos aburrir. Entonces, más bien queremos que se interesen para que ustedes solitos vayan buscando y se vayan interesando, pero estas líneas de tiempo creo que son muy importantes para poder entender. Hasta que lo vemos, vamos entendiendo un poco, porque de repente dices, híjole, pues pasaron 2000 años en qué. Entonces, bueno, así estamos viendo cómo va pasando. Aquí Puedo tenemos, leer esto antes de que llegues a la Reforma Protestante? sí, Recuerden que a nosotros se nos enseñó en la escuela, ¿no? 1492, 12 de octubre, Día de la Raza. sí, sí. Pero bueno, nos damos la maravilla de este tema. Sin embargo, no tomamos muy en cuenta que esto formó parte del crecimiento bíblico también de la historia. En la carta prólogo de la Biblia que tengo católica de la editorial Eder dice, con gusto accedemos al ruego que nos formula la editorial pidiéndonos unas palabras de presentación para esta edición de la Biblia. Precisamente estamos frente a esta gloriosa diócesis de Sevilla que tanto hizo por difusión de la palabra divina, así entre nosotros como en el nuevo continente, o sea, en lo que ahora se llama América, ¿sí?
Infatigable apóstol de las Sagradas Escrituras fue San Isidoro, el cual desde la misma Sevilla iluminó con su ciencia y su celo santo a España entera y aún a toda la Iglesia de Dios, y fijó definitivamente, recogiéndolo de la tradición anterior, el canon de las Sagradas Escrituras y las divulgó copiosamente entre el pueblo cristiano. Estamos hablando del pueblo católico, ¿ok? Y apenas iniciando el glorioso descubrimiento del Nuevo Mundo, o sea, de América, desde esta diócesis partieron no pocos misioneros, incluso acompañados con el mismo Cristóbal Colón en sus viajes, para dar sentido cristiano a la gran empresa del descubrimiento y llevar el conocimiento de Dios a tantos millones de almas que todavía no habían tenido posibilidad de oír su divina palabra. En el reducido equipaje de aquellos misioneros iban ejemplares de las Sagradas Escrituras, que muy pronto comenzaron a imprimirlas también en aquellas tierras vírgenes. Y del mismo Cristóbal Colón se dice que ya en su primer viaje, cuando las tempestades del océano hacían peligrar a sus frágiles carabelas, o sea, la Pinta, la Niña y la Santa María, tomaba en sus manos un ejemplar de los evangelios y con ferviente espíritu de fe leía en voz alta, como el mejor remedio para apaciguar las encrepadas olas, el prólogo de San Juan. Quiero que recuerden que había un cartógrafo, ¿sí? El que va pues haciendo toda ilustrando todos los detalles del viaje, se llamaba Rodrigo de Triana. Eso nos lo enseñaron en la escuela también. Este cartógrafo, que fue el que gritó tierra, tierra, cuando llegaron a América, al Nuevo Mundo, porque todavía no le ponían América, era judío. Rodrigo de Triana también era judío, ¿sí? Y Ujú. cuando nosotros, pues, si sabemos que llega este Cristóbal Colón, llega también, pues, con varios judíos, que fueron los que rescataron de las cárceles, los judíos marranos, ¿por qué no se le pone el nombre de este Cristóbal Colón a las tierras, a la Nueva España, ¿no? Eh, Le ponen América, pero se la ponen por Américo Vespucio, precisamente porque Colón era judío. Ujú. Lo tachaban inclusive de loco, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que vamos a ir uniendo ya en nuestra historia, es muy interesante que ya las nuevas, perdón, los nombres de los personajes ya no nos van a ser tan ajenos. Sí, Gracias, así es. Liz. No, de nada. Bueno, nada más para terminar, les voy a dar unos pequeñitos puntos. Tenemos la Reforma Protestante que empieza en Alemania con Martín Lutero. Este es el movimiento religioso cristiano iniciado por él, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Ahora, acuérdense que él estaba totalmente en contra porque imponían impuestos por cada uno de los pecados y él decía que no tenía que ser así. El Papa León XIII, él fue el iniciador de la doctrina social de la Iglesia. Yo les voy a subir esta información, se las vamos a poner aquí también en esta lámina, en una siguiente para que la tengan. Alejandra, no te preocupes, te lo mandamos por Word para que no lo tengas que copiar. Aquí en 1962 está el Concilio Ecuménico XXI, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI en el Vaticano. Este concilio hace la reforma de la liturgia, la renovación del diálogo con el mundo moderno y el concilio más representativo de todo, que es la renovación de lo viejo. Y el Papa Juan Pablo II, que ya varios lo conocimos, él participó en el Concilio del Vaticano II, elaboración de la Constitución Gaudium et Spes, que significa Iglesia Contemporánea, restableció las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y la OLP, luego de una ruptura de muchos años. En 1985, las Jornadas Mundiales de la Juventud,
en los encuentros mundiales de las familias y proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia y realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones y también se le llamaba el Papa Viajero. Muchas gracias. Permíteme en esa, por favor, otra vez, regrésale, por favor, Mir. Ya, Juan Pablo II, aparte de todo lo que dijo Mir que hizo, también hizo un concilio ecuménico. Ecuménico significa unión de diferentes iglesias, de diferentes credos, que eso es realmente el catolicismo. En esa reunión estuvieron, bueno, ya saben, perdón, los imanes o los pastores o los líderes religiosos de diferentes países, incluyendo la India, con todas las cosas que en el mundo bueno, creen muchas personas, ¿no? Me refiero a todo lo que también en China se adora pero curiosamente, dentro de toda esta diversidad de personajes, también tuvo a brujos, ¿también tuvo ocultistas, qué? brujos ocultistas en el Vaticano. Entonces, no queremos ofender a nadie, solamente queremos hablar de la historia. Ya 1978 es el siglo pasado y nos vamos a encontrar con muchas cosas de las cuales no tenemos ganas pues, de entender o de saber. Sí, sí, Alexandra. ¿Cuándo fue esto? Es que ya no escuché bien en qué parte de la historia fue esa Eh, junta. Juan Pablo II, Ah, en aquí, 1978, él del inicia 70. su papado, ¿sí? Ajá. Y cuando bueno, realmente el movimiento que hizo fue tremendamente fuerte, sobre todo con la juventud, fue algo muy, muy grande que hizo, pero a cada país que iba, él se bajaba del avión y besaba el piso. Desde ahí le empezó a llamar mucho la atención a la gente cristiana evangélica, porque decían, oye, es que está pactando, es que está pactando. La verdad es que yo al principio no quise hacer caso. Le pedimos perdón a la gente católica que esté viendo este estudio. Perdónanos, por favor, pero sabemos que somos gente madura, que estamos siendo responsables de las cosas que estamos aprendiendo. Juan Pablo II era un hombre ovacionado a donde llegaba y cuando hace esta reunión de ecumenismo, que inclusive era de las pocas veces en donde se abría al mundo las partes internas del Vaticano, ¿no? Se empezó a conocer más adentro, pues el Vaticano, más en los lugares menos turísticos. Y cuando muestran esa relación, esa unión, uno de ellos, inclusive de estas personas ocultistas, llevaba una cabra cargando. ¿Sí? ¿Qué hicieron con ella? ¿Fue nada más parte del show o de la presentación que tuvieron? No sé, pero sí tenemos que echar nuestras barbas a remojar, tenemos que ser muy abiertos a la hora de hablar de todas estas cosas porque necesitamos que la gente conozca realmente el valor del sacrificio de Cristo. Gracias. La que sigue, por favor. Gracias. Tony, aquí tenemos esta de la que estábamos hablando. Quiero llegar a una parte que tampoco queremos dejar pasar. En la Edad Media estaba un movimiento que se llamaba Judenhut, o sea, el sombrero judío. Era un tocado puntiagudo y cónico que los judíos estaban obligados a usar en Europa de habla alemana durante la Edad Media y hasta el 1500 como un símbolo de segregación impuesto por las autoridades cristianas católicas para distinguirlos de la mayoría no judía. Esta práctica de obligar a los judíos de llevar sombreros y otras insignias distintivas con el fin de señalarlos y segregarlos se practicó en varias épocas y lugares en países cristianos y musulmanes. Quiero que vean la fotografía que está arriba en la parte color barro. Hay una figura, no se alcanza a ver muy bien, es una figura de una cerda con la cabeza de un cerda, un puerco hembra, con la cabeza de un judío, ¿sí? Pero lo que son sus crías son varios judíos que están representados en esta supuesta obra de arte
amamantándose de ese animal, ¿sí? También el personaje que está en la parte de atrás, que está esperando como si estuviera pariendo ese puerco, esa puerca hembra, ese puerco hembra, perdón, está viendo, están representando en una iglesia, quiero que lo sepa, ¿sí? En la Catedral de Brandenburgo, claustro occidental, este puerco hembra está representando cómo de ese puerco hembra están naciendo los judíos. Es lamentable la manera como los hemos tratado de una manera con una discriminación total, como ellos están inclusive dibujados en medio, que están con batas y con esos sombreros puntiagudos. Se creó también las historias, muchas historias alemanas, especialmente alemanas, en donde se está hablando de los magos, de los brujos. Se hablaba también si en algún momento se llegaba a perder un niño en el bosque, le echaban la culpa a los judíos y había una persecución brutal de los pueblos contra ellos, ¿sí? Y del lado derecho hay una imagen de un movimiento que está reprobando prácticamente al movimiento judío, al pueblo judío, perdón, y está más claro cómo se supone que los judíos se están amamantando de la puerca, ¿no? Perdóneme si no estoy diciendo la palabra correcta, del puerco hembra, ¿sí? Este tipo de imágenes, este tipo de cosas, llegaron realmente a provocar una persecución brutal en contra del pueblo. Y en las iglesias, con el sincretismo que hay, los llegaron a descalificar brutalmente porque decidieron no, no aceptar a Cristo. Sí, con lo que vamos a aprender con Alejandro, perdón, con Lutero, es que nos vamos a dar cuenta que sí, sí libera al pueblo cristiano evangélico con las 95 tesis que él descubre nuevamente a la hora de traducir de latín al alemán la Biblia, que les está mintiendo la Iglesia Católica a los pueblos, ¿sí? Y están haciendo una cantidad de peticiones inadecuadas que no tienen ningún sentido, pero también gracias a él, a Martín Lutero, nosotros hemos sido libres como cristianos evangélicos, pero sus tesis él quiso imponérselas directamente al pueblo judío y provocó una serie con sus escritos brutales contra el pueblo judío y provocó un libro llamado Mein Kampf, que escribió Hitler, en el cual se está basando directamente en los escritos de Martín Lutero y fue la Biblia de Hitler para tratar de eliminarlos en el Holocausto. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí les vamos a hablar un poquito nuevamente de lo que, más a detalle de lo del Concilio de Nicea. La clase pasada ya vimos algunos puntos, pero aquí ya es un poquito más específico de qué se trataba este concilio. El Concilio de Nicea fue un evento histórico crucial en el desarrollo del cristianismo, celebrado en el año 325 en Nicea, Turquía. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, convocado por el emperador Constantino I con el objetivo de resolver controversias teológicas y definir la naturaleza de Dios y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los objetivos y logros del Concilio de Nicea fueron definir la naturaleza de Dios. El concilio afirmó la creencia en un solo Dios verdadero, que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Refutar el arrianismo. El concilio rechazó las enseñanzas de Arrio que afirmaban que Jesucristo era una creación de Dios y no era igualmente divino. Establecer la doctrina de la Trinidad. El concilio estableció la doctrina trinitaria que afirma la existencia de un solo Dios en tres personas coeternas y coiguales. Fijar la fecha de la Pascua. El concilio decidió que la Pascua se celebraría el primer domingo después del primer plenilunio de primavera.
los participantes y las consecuencias de este concilio. Más de 300 obispos participaron de todo el Imperio Romano, incluyendo figuras destacadas como Ocio de Córdoba, Alejandro de Alejandría y Atanasio de Alejandría. Unidad y paz. El concilio logró establecer una doctrina unificada y promovió la paz y la unidad dentro de la Iglesia. El legado duradero. El concilio de Nicea sentó las bases para la teología y la doctrina cristiana y su influencia se puede sentir hasta el día de hoy. La que sigue. Bueno, y volviendo a la Edad Media y al cristianismo, el cristianismo en la Edad Media abarca la historia del cristianismo desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. El final del periodo se define de diversas maneras según el contexto. A veces se utilizan eventos como la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453, el primer viaje de Cristóbal Colón a América en 1492 o la Reforma Protestante en 1517. Acuérdense que esta Inquisición tuvo tres etapas, que fue la Inquisición medieval en 1233 con Gregorio IX, que era para combatir la herejía, la Inquisición española con Fernando e Isabel, el siglo VI, la Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal por el Papa Pablo III y el Papa Sixto V y el Cardenal Giovanni Morone. Y también tenemos el fin de la Inquisición española en 1834. Estamos hablando de 356 años de Inquisición. El prestigio de la mayoría de estas sedes dependían en parte de sus fundadores apostólicos o en el caso de Bizancio, Constantinopla, de que fuera la nueva sede del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Estos obispos se consideraban sucesores de dichos apóstoles. Ya me acordé, eran los islamitas los que llegaron a toda esta parte del norte de este mapa que les comentaba. Además, las cinco ciudades fueron centros tempranos de cristianismo, pero perdieron su importancia tras la conquista de Levante por el califato sunita. Los hermanos Cirilo y Metodio llevan el cristianismo a los pueblos eslavos. Y aquí estamos viendo esto que les comentaba, que abarcó aproximadamente desde el año 476, caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1492 después de Cristo, con la llegada de Colón a América, durando casi 10 siglos. Durante la Edad Media, digo, perdón, ahí está mal, pero son 3 siglos. Durante la Edad Media, el cristianismo dominado por la Iglesia Católica fue la fuerza cultural, política y espiritual dominante en Europa, influyendo en todos los aspectos de la vida. La Iglesia actuó como centro de conocimiento en los monasterios, fundió las pocas escuelas y promovió el arte como medio de enseñanza religiosa. La fe se consolidó con la expansión del cristianismo a otros pueblos, la formación de la escolástica y la búsqueda de la verdad a través de la razón y la fe, aunque se practicaban también creencias paganas y existían otras religiones. Esta parte que donde dice que se promovió el arte como medio de enseñanza religiosa, se menciona que en todos estos frescos, en todos estos mosaicos que ponían en las iglesias eran porque mucha gente no sabía leer y porque ellos podían ver estas imágenes. El papel de la Iglesia, poder político y social, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia ocupó el vacío de poder y se convirtió en la principal institución política educativa. Centro de conocimiento, los monasterios guardaban el saber antiguo, los monjes copiaban los manuscritos y se fundaron escuelas para la educación y el control de la fe. La Iglesia utilizó la excomunión y la Inquisición como herramientas para mantener la ortodoxia y castigar las herejías. Tony, ¿nos ayudas con esta? Estás en mood. En las iglesias de Oriente en gran parte extinta y su mayor extensión durante la Edad Media. Este mapa también lo vimos la clase pasada y se puede ver puntos rojos con crucecitas en la parte de arriba y ahí nos vamos dando cuenta cómo fue creciendo prácticamente la Iglesia Católica Romana y pues se expandió muy rápido, ¿eh? Aparte de que ellos iban imponiendo su credo
y definitivamente muchos de los países fueron oprimidos para llegar a este tipo de creencia, porque recuerden que aparte, a partir también de instituir la Iglesia Católica Apostólica Romana, están tomando control de los lugares, ¿sí? Entonces, recuerden que el Vaticano es un gobierno independiente, es un imperio, y sabemos que el rey, el papa, es un monarca, porque cuando nos enteramos que pueden abdicar, o sea, pueden dejar el trono para que se siente otra persona, pues lo pudimos ver con el papa alemán que se llamaba Ratzinger, y después tomó en su lugar el papa anterior, ¿no? Que acaba de fallecer, no, perdón, se me olvidó su nombre, ay, recuérdenme el nombre del papa anterior. Benedicto. De Benedicto, sí. Entonces, a la hora que históricamente estamos viendo porque existen dos papas, el que abdicó y el que está en funciones, nos estamos dando cuenta que tienen un imperio que está globalizado a nivel mundial, ¿sí? Entonces, pero son ecuménicos. Gracias. Gracias, Tony. Ok, vamos a ver la fe y las creencias que tiene esta iglesia. Dice, la fe en la vida eterna, la esperanza de una vida mejor en el más allá, era fundamental para el fervor popular, eso lo sabemos, si tenemos la vida eterna, siempre y cuando hayamos recibido a Cristo realmente como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? No porque seas desde ateo o tengas otra religión. Nosotros sabemos que la vida eterna la tenemos de acuerdo a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Culto a santos y a reliquias, la veneración de la Virgen, los santos y las reliquias eran una práctica común, lo vimos la clase anterior, en donde se popularizó a través de la mamá de Constantino, llevarse algunas cosas sagradas, aparentemente de Jerusalén, y empieza la venta de todas estas cosas, porque se supone que traía bendición a las personas, y de ahí se ha popularizado en un gran mercado prácticamente, ventas populares tremendas de todas las cosas que creen las personas que les puede dar bendición. En los sacramentos está el bautismo, pero es diferente al nuestro. Aunque tenemos una imagen de una persona del lado derecho en donde lo están bautizando, no lo está haciendo por inmersión. Están realmente recibiendo agua sobre su cabeza, y esto, bueno, se populariza con los niños chiquititos que no tienen la capacidad eh, de decir que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, también está la comunión, pero no es la comunión como nosotros lo estamos conociendo. Nosotros tenemos la comunión en la Cena del Señor, en donde hacemos una conmemoración de recordatorio de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces recordamos que Él dio por nosotros su cuerpo y derramó por nosotros su sangre. En la confesión y otros sacramentos eran esenciales para la salvación. Esto nosotros sabemos que la confesión es directamente con nuestro Señor. Directamente nosotros hablamos con el Señor, o si necesitamos consejería, también buscamos a un pastor, a un líder, un amigo en Cristo, para poder tener una rendición de cuentas prácticamente con la persona, y nos apoye en nuestro seguimiento, pero esto no nos lleva a la salvación, ¿sí? Nos lleva a la salvación, llevar a la obediencia, recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Otro sacramento esencial para el pueblo católico romano es confesar en un área que se llama confesionario dentro de las iglesias, decirle de manera, ahora sí que anónima, porque el sacerdote no ve a la persona,
sus pecados, ¿no? Y el sacramento prácticamente, o la penitencia que más bien le da el sacerdote es que pues diga 10 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, credos, ¿no? Pero son oraciones repetitivas que el Señor no quiere que hagamos, ¿sí? Quiere una relación personal con nosotros y está incluida la creencia de en la transubstanciación o transustanciación del pan y del vino. Nosotros conmemoramos, lo dije hace rato, conmemoramos recordamos, como lo dice en la última cena nuestro Señor, que no olvidáramos en esta última cena pascual que ese era su cuerpo, está señalando el pan, y este es mi sangre, está señalando el vino, pero lo está haciendo como un recordatorio, una conmemoración, porque el pan de vida, nosotros sabemos que es nuestro Señor, y el pan de vida nuestro es la Biblia, ¿sí? El vino prácticamente es un elemento que durante toda la Biblia leemos, y en el tiempo de Cristo se rebajaba también con agua. Era algo que no los emborrachaba realmente, si lo que buscaban era algo como un tipo de purificación para sus cuerpos, ¿ok? Entonces, en nuestra creencia evangélica cristiana, el pan y el vino es un recordatorio, conmemoración mensual que nosotros hacemos, las personas que nos hemos bautizado, es lo que las personas que lo conmemoramos. Las personas que no lo hacen, no se han bautizado, hay una parte en la Biblia en donde está diciendo que no lo debemos hacer porque es un acto de obediencia para después de nuestro bautizo, ¿sí? Y tampoco, mamás, por favor, que llevan niños chiquitos a la iglesia y que están dando la cena del Señor, para tener tranquilos a los niños, les dan el panecito que nos entregan y nos dan el pequeño vasito con jugo de uva, conmemorando el bautismo perdón, sí, el bautismo del Espíritu Santo prácticamente. eh, no lo hagan. Sus niños tienen que bautizarse y tienen que haber aceptado a Cristo y tienen que ser obedientes. Entonces, no hagan algo que no debe de ser, por favor. En la escolástica perdón, quiero decir qué significa para la Iglesia Católica. Le vuelvo a pedir una disculpa, ¿sí? En el cambio de la consagración de la Eucaristía, en la cual la sustancia del pan y el vino se convierte completamente en la sustancia del cuerpo de Cristo. Esto creen que se hace milagrosamente a través del Espíritu Santo, ya que van a recibir, perdón, la hostia. Y de acuerdo precisamente a las últimas palabras que Cristo hizo en la cena, ¿no? En donde está diciendo, mostrando el pan y mostrando el vino, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, pero también dice, háganlo en conmemoración mía, que es lo que hace el cristiano evangélico. En el caso de la Iglesia Católica, el que establece prácticamente este cambio tan dramático dentro de lo que es la comunión de la hostia, y lo hace es Santo Tomás de Aquino. Le quiere dar tanto valor a lo que están haciendo, que está haciendo literalmente que la gente piense que el cuerpo de Cristo es precisamente esa hostia y el vino es precisamente la sangre de Cristo, y que en el momento que la gente lo va a consumir, se está convirtiendo por el Espíritu Santo inmediatamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la plenitud de su presencia. Y esta es una doctrina falsa, hermanos, porque estaríamos hablando, si la gente está consumiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esto se llama canibalismo, hermanos. Necesitamos, por favor, orar mucho por nuestras familias y hacer entender que ellos abran sus ojos para cuando está hablando el sacerdote y está diciendo
directamente está declarando que van a consumir la carne y el cuerpo de Cristo, no conmemorando, sino que lo están haciendo literalmente ese consumo de la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Les pido de favor que nos pongamos muy atentos a todo lo que nuestra familia en Cristo necesita también entender y también nuestra familia en la carne, por favor. Y la escolástica fue la corriente intelectual predominante buscando armonizar la fe cristiana con la razón, ejemplificada en trabajos de Santo Tomás de Aquino. Sí, es obvio que tenemos nosotros que hacer obras, eso me queda muy claro. Tenemos que hacer obras porque la fe sin obras no es válida tampoco, pero no significa que por las obras nosotros tenemos la salvación. De ninguna manera. Hay gente que tiene espíritu de servicio y es gente que puede ser hasta atea y no significa que por eso va a ser salva, ¿sí? Entonces, sí quiero que vayamos viendo cómo sutilmente se fueron mezclando detalles que seres humanos no está escrito en la Biblia, se lo suplico. Esto que estamos viendo ahorita en esta clase no está en la Biblia. Está impuesto por seres humanos dentro de la Iglesia Católica Romana. La que sigue, por favor. Ok, bueno, pues aquí vamos a tratar de ser muy rápidos en explicación de lo que nos falta, porque todavía nos falta muchísimo, pero aquí estamos tratando de explicar todavía lo que es la parte de la Edad Media con algunos puntos importantísimos. En la Edad Media había expansión y diversidad religiosa, consolidación. El cristianismo se expandió por Europa, llegando a pueblos eslavos y germanos, otras religiones. A pesar de la influencia cristiana, existían comunidades judías y musulmanas, así como la práctica de ritos paganos y de adivinación entre algunos cristianos. Aquí quiero hacer algunas anotaciones. En la Alta Edad Media, las actividades misioneras difundieron el cristianismo hacia el occidente y al norte, entre los pueblos germánicos, hacia el oriente entre los armenios, los georgianos y los pueblos eslavos, en Medio Oriente entre los sirios y los egipcios, en África Oriental entre los etíopes y más allá en Asia Central y la India. Durante la plena Edad Media, el cristianismo oriental y el occidental se distanciaron, lo que condujo al cisma de Oriente y Occidente en 1054, que ya se comentó hace unos momentos. En relación al arte y la cultura, había arte religioso. El arte medieval estuvo profundamente influenciado por el cristianismo, con sus esculturas y pinturas que representaban escenas bíblicas y figuras santas. Otra parte importante de la Edad Media, estoy hablando de entre el 476 al 842, la transición hacia la Alta Edad Media fue un proceso gradual y localizado. Las áreas rurales se convirtieron en centros de poder, mientras que las zonas urbanas fueron en declive. Aunque un mayor número de cristianos permaneció en el oriente, que son las zonas griegas, en Occidente, zonas latinas, se produjeron importantes desarrollos y cada uno de ellos adoptó formas distintas. Los obispos de Roma, los papas, se vieron obligados a adaptarse a unas circunstancias drásticamente cambiantes, manteniendo solo una lealtad al emperador solamente de nombre. Se vieron obligados a negociar equilibrios en los gobernantes bárbaros de las antiguas provincias romanas. En el oriente la iglesia mantuvo su estructura y carácter y evolucionó así más lentamente. Hablando otra vez de la parte de la arte, religión y arquitectura, mencionamos también en la arquitectura la construcción de catedrales y la difusión del arte románico, que también fueron parte de este auge religioso. Ahora, fíjense bien, el Renacimiento carolingio fue un periodo del renacimiento intelectual y cultural de la literatura. Las artes y los estudios bíblicos durante los siglos octavo y noveno
bajo el gobierno de la dinastía carolingia, principalmente durante los reinados de los reyes francos Carlomagno, fundador y primer emperador del Imperio Carolingio, y su hijo Ludovico Pío, para hacer frente a los problemas de analfabetismo entre el clero y los escribas de la corte. Carlomagno fundó escuelas y atrajo a su corte a los hombres más eruditos de Europa. Si me pasas la siguiente, por favor. Aquí hablamos de las cruzadas. Ya Mirna mencionó de las cruzadas, entonces voy a tratar de ser más breve con este tema. Acuérdense ustedes que las cruzadas eran las campañas impulsadas por el Papa. Las cruzadas fueron una serie de conflictos militares llevados a cabo por caballeros cristianos para la defensa de los cristianos y para la expansión de su dominio. En general, las cruzadas se refieren a las campañas en Tierra Santa, patrocinadas por el papado contra las fuerzas musulmanas invasoras. Hubo otras cruzadas contra fuerzas islámicas en el sur de España, el sur de Italia y Sicilia, así como las campañas de caballeros teutónicos contra fortalezas paganas en Europa del Este, que se les llamaron Cruzadas del Norte. Algunas cruzadas, como la Cuarta Cruzada, se liberaron dentro de la cristiandad contra grupos considerados heréticos y cismáticos, que se le llamó la Batalla del Hielo y la Cruzada Albigense. El crack de los caballeros fue constituido en el condado de Trípoli por los caballeros hospitalarios durante las cruzadas. Las cruzadas se celebran para recuperar la Tierra Santa. Habían formado parte del Imperio Romano y por ende del Imperio Bizantino hasta la conquista islámica de los siglos VII y VIII. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver este hermoso castillo que se llama Crec des Xaviers en francés, que fue construido en esta época, precisamente en las cruzadas. Fortaleza de los Caballeros, castillo medieval ubicado en Siria, uno de los castillos más impresionantes y mejor conservados en el mundo. Por eso cuando van a estas partes del mundo y vean ahora estos castillos, se van a dar cuenta de toda la historia que está detrás de cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen. Fíjense bien, les pusimos solamente la imagen de lo que son perdónenme, los cristianos y los paganos. Es una imagen muy clara de dos figuras totalmente distintas, pero bueno, es muy importante que entendamos algo en esta parte de la historia. Las diferencias entre los cristianos y los paganos y qué significa. Fíjense bien, una de las principales diferencias, sobre todo desde el punto de vista religioso, es el monoteísmo contra el politeísmo. Los cristianos creían en un solo Dios verdadero, mientras que los paganos adoraban a múltiples dioses y diosas. Perdón. Entonces, aquí tenemos que ver que había realmente una cuestión muy importante de cómo veían a unas personas y cómo veían, perdón, en ese tiempo había o los que creían en diferentes dioses o los que creían realmente nada más en un solo Dios. Y como se pueden dar cuenta, aquí las imágenes muestran las diferentes culturas, incluso hasta en sus vestimentas. Vean, por ejemplo, las vestimentas de unos y de otros cómo son totalmente distintas. También había una gran diferencia, el Dios personal versus los dioses impersonales. Los cristianos creían en un Dios personal que se relacionaba con la humanidad, mientras que los paganos veían a sus dioses como seres impersonales o fuerzas naturales. Revelación divina. Los cristianos creían en la revelación divina a través de la Biblia, mientras que los paganos dependían de la tradición oral y la mitología. Diferencias morales y éticas. Moralidad absoluta. Los cristianos creían en una moralidad absoluta basada en la voluntad de Dios, mientras que los paganos tenían una moralidad más relativista y basada en la costumbre. Ética sexual. Los cristianos tenían una visión más restricta de la sexualidad, mientras que los paganos tenían prácticas y actitudes más permisivas.
Compasión y amor. Los cristianos enfatizaban la importancia de la compasión y amor hacia los demás, mientras que los paganos no siempre compartían este enfoque. Diferencias culturales y sociales. Comunidad. Los cristianos formaban comunidades cerradas exclusivas, mientras que los paganos participaban en cultos rituales más abiertos y sincretistas. Rituales y prácticas. Los cristianos tenían rituales y prácticas específicas como la comunión y el bautismo, mientras que los paganos tenían una variedad de rituales y prácticas religiosas. Identidad. Los cristianos se identificaban como seguidores de Jesucristo, mientras que los paganos se identificaban con sus respectivas culturas y tradiciones. Persecución y conflicto. Persecución. Los cristianos fueron perseguidos por los romanos y otros paganos debido a su fe y práctica. Conflicto. Hubo conflictos entre cristianos y paganos debido a las diferencias en sus creencias y prácticas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí vamos a empezar a hablar brevemente de la Reforma Protestante. La que sigue, por favor. Recuerden que la Reforma Protestante empieza con este hombre. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y político iniciado en el siglo XVI por este hombre que se llama Martín Lutero, que desafió la autoridad del papado y la Iglesia Católica, abogado por un retorno de la doctrina bíblica y la autoridad de las Escrituras, que le llamaban sola escritura o una sola escritura. Este movimiento llevó a la división del cristianismo en Europa, la creación de nuevas iglesias protestantes y tuvo profundas consecuencias culturales, políticas y sociales, incluyendo la expansión de la imprenta y el sufrimiento de estados nacionales. Aquí nos gustó mucho esta frase que dice Martín Lutero: la mayor adoración a Dios es la predicación de su palabra tal y como está escrita. Que eso es sumamente importante. Acuérdense que muchos de los problemas que hemos tenido durante toda nuestra época, que estamos hablando de la historia del cristianismo, son las diferentes versiones e interpretaciones que se tienen. Aquí hay una sola Biblia y tenemos que basarnos en ella tal cual está escrita. Como dijo Tony hace rato, mucho de lo que les estamos explicando ahorita no viene en la Biblia, son partes de la historia que uno tiene que sintetizar y explicar para poder entender el orden y los tiempos y qué fue cierto, qué no fue cierto, qué fue tergiversado y qué fue real. Y de ahí vienen grandes divisiones hasta nuestros días. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Cuáles fueron los orígenes y causas? Malas prácticas y corrupción. El movimiento surgió como respuesta a abusos, corrupción y prácticas consideradas antibíblicas dentro de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias. Aquí está la historia de las indulgencias. Los hombres crearon eso de que se podía pagar para poder ser perdonado. Se podía pagar para que pudiéramos obtener el reino, el cielo. Y aquí empiezan cosas que realmente no vienen en la Biblia y que no son reales. Humanismo y libre examen. El pensamiento humanista y el enfoque en el libre examen de la Biblia impulsaron a los reformadores a buscar la verdad directamente en las sagradas escrituras, en lugar de la autoridad eclesiástica. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado era la autoridad del hombre, la eclesiástica, y por el otro lado las sagradas escrituras. Esa es una verdad muy simple y hasta nuestros días sigue siendo así. Entonces tenemos que tener conciencia y tenemos que tener discernimiento para entender este factor tan importante. Imprenta. La invención de la imprenta de Gutenberg facilitó la rápida difusión de textos religiosos y las ideas de los reformadores a un público más amplio en lenguas vernáculas, o sea, mucho más entendibles y que se pudieran acercar más a nosotros. La que sigue, por favor, nos ayudas, Tony, con la 44. Eh, en las figuras clave y bases teológicas, vemos que Martín Lutero es un teólogo alemán que inicia el movimiento en 1517 con su crítica a las prácticas católicas.
Juan Calvino es otro reformador, pero mucho más cercano a nuestro tiempo. Es importante también conocido como el fundador del calvinismo. Se empieza a revelar el pueblo evangélico a través de ellos. Y las cinco solas, que es lo que tú que acabas de decir, Lupita, es el principio teológico fundamentales desarrollados por los reformadores para diferenciar el protestantismo del catolicismo. A ver, el movimiento que inicia Martín Lutero se convierte en una protesta, ¿sí? Y esa protesta va a dar a luz prácticamente a cristianos protestantes. En Europa, la mayoría son protestantes, ¿sí? Desgracia que hay ahorita, los pocos que hay ya, especialmente iglesias, también inclusive católicas, perdón, se están utilizando ahorita para bares, para restaurantes, para centros comerciales, o sea que ya tampoco tienen el privilegio de ni siquiera de escuchar ya una buena un buen culto evangélico, ni mucho menos. Se está perdiendo absolutamente todo esto y está creciendo prácticamente el Islam. Con estas cinco solas, habla directamente que solo la escritura, solo la Biblia es la autoridad máxima en fe y práctica. Recuerde que nosotros estamos usando diferentes revisiones bíblicas. Desde la católica también hemos usado el Tanaj, que es el Antiguo Testamento escrito en hebreo, y también estamos usando las revisiones nuevas para tener un lenguaje más sencillo y poderlo entender un poco más. Pero la base, que es directamente lo más cercano al hebreo, le vamos a recomendar que sea la Reina Valera 60, por favor. Sola gracia, la salvación es por pura gracia de Dios, no por obras, es lo que estábamos diciendo hace poquito, que es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, decidir aceptar que somos pecadores, decidir dejar de pecar y, y seguirlo prácticamente a Él, ¿sí? El sola fide es la justificación, la salvación se logra solo por la fe en Cristo. Es por gracia, no lo merecemos, quiero que lo entiendan, no lo merecemos, sin embargo, Él nos ama de tal manera que recuerde que los que somos predestinados para ser hijos suyos, Él nos busca, pero también tiene la decencia de no molestar más prácticamente, acercarse más si nosotros no queremos estar con Él. Y solo Cristo es el medio de la salvación. Y soli Deo gloria, toda la gloria de la salvación es solo para Dios. Así que esto es algo que sí se nos debe de quedar grabado, que es no por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras tampoco es una fe activa, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Nos ayudas, Leti? Bueno, pues aquí en esta imagen vemos a Martín Lutero, que él era un profesor teólogo alemán que inició el movimiento de la Reforma en el año de 1517 con su crítica a las prácticas católicas. Aquí es donde él pega las 95 tesis. La que sigue, por favor. También en este año quería hacer un comentario que en el año de 1517, cuando se empieza la Reforma protestante, es un cisma en la Iglesia Católica que cambió profundamente la historia europea con este movimiento que hizo Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, según el relato tradicional, Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Eligió esta fecha, la víspera de Todos los Santos, porque la iglesia de la ciudad abriría en el día de Todos los Santos para la exposición de reliquias y la venta de indulgencias. Después de publicarlas, envió una copia a Albrecht von
Brandenburg, sin saber nada del trato del arzobispo con el Papa. Las tesis escritas en latín eran una práctica común para invitar al debate y nunca pretendieron ser más que esto. Cuando Albert von Brandenburg finalmente recibió las tesis, las hizo verificar por herejía y luego las envió a Roma, elevándolas al estado de un asunto oficial para la Iglesia. Al mismo tiempo, al principio de 1518, los seguidores de Lutero tradujeron las tesis al alemán y las publicaron presentando al público en general lo que claramente parecía ser 95 cuestionamientos de la autoridad papal y a las políticas de la Iglesia. La postura de Lutero sobre las indulgencias se aclara a lo largo de las tesis y en su posterior ataque a ellas. La que sigue, ¿no? Bueno, pues aquí también vemos las consecuencias de esta reforma, que fue la división religiosa. Se rompió la unidad del cristianismo occidental y se formaron iglesias protestantes y corrientes religiosas como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Cambios políticos. Se erosionó la autoridad papal eclesiástica, fortaleciendo el poder real y el desarrollo de los estados nacionales. Impacto cultural. Fomentó el nacionalismo, la libertad de conciencia y desarrollo de una mentalidad moderna. Guerras religiosas. Las divisiones y tensiones religiosas llevaron a conflictos y guerras de religión en Europa. La contrarreforma. Fue la respuesta católica a la reforma, buscando corregir abusos y reafirmar doctrinas católicas, como se vio en el Concilio de Trento. Y yo quisiera terminar con este comentario que encontré, que dice: Lutero descubrió que la verdadera liberación para todos los hombres no podía venir de las acciones humanas, sino de un acto divino. Percibió que la puerta estrecha era intransitable para cualquier virtud humana. Entonces fue ahí que descubrió y compartió la solución para la liberación sobrenatural ofrecida por la fe, y lo expresó: por fin y por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, observé que la justicia divina se revela de principio a fin por la fe, así como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y es como lo comentaba hace un rato Tony y Lupita, que tenemos que ir a la Biblia y meditar, así como Jeremías, ¿no? Meditar de día y de noche para que no seamos engañados y nosotros podamos tener ese discernimiento de todo lo que escuchamos y vemos. Gracias. Y bueno, yo los invito a que busquen también, platicando en lo que comentaba Lupita del arte y la arquitectura, a buscar la iglesia de Santa Sofía, que es una iglesia imponente y una de las principales iglesias en donde están todos estos frescos. Yo creo que les va a gustar muchísimo también ver un poco de toda esta historia. Y creo que hasta aquí vamos a terminar. No sé si Tony y Lupita quieren comentar algo. Yo sí, por favor. He estado diciendo por algún tiempo que el 31 de octubre fue o es la fecha en la que prácticamente eh, fue impresa la primera Biblia, la Biblia de Gutenberg, pero no. Ahorita lo acaba de decir esta Leti. El 31 de octubre de 1517 fueron puestas las 95 tesis de Lutero por sus estudiantes directamente en las puertas de la iglesia. Pero en 1455, el 23 de febrero, eh, por el señor Johannes Gutenberg en Alemania, se inaugura la era de la imprenta, ¿sí? Y se imprime por primera vez un libro, y este libro se llama Biblia. Es lo más importante que podemos ver, inclusive es el libro más leído a nivel mundial, afortunadamente, y quisiera que también nos pusiéramos muy en orden. Ahora está entrando el mes de octubre
y el tiempo de todos los santos y hagamos lo que hizo Lutero, ¿sí? Para evitar prácticamente que la gente comprara cosas en la iglesia y las tomara como un rito o como un tipo de adoración. Nosotros tenemos que estar orando por nuestras familias, por favor. Es un tiempo muy fuerte a nivel espiritual a partir de octubre y en noviembre. Entonces necesitamos no tenerle miedo al famoso Halloween, nada más no involucrarnos tampoco en las situaciones de los muertos. Mientras el mal está creciendo, nosotros los cristianos, por no festejar, conmemorar, por formar parte de esos eventos espirituales del maligno, que tienen toda la razón, pero no nos involucramos en estar orando, clamando e intercediendo por nuestra familia, honrando prácticamente el nombre de Dios en tiempos tan complicados. Si la Biblia se impuso este Lutero con estas 95 tesis, que inclusive no las puso en las puertas de la iglesia, sino sus estudiantes, pues se rebeló ante la Iglesia Católica y yo quisiera que nos rebeláramos a nivel espiritual contra el mal. Gracias. Gracias Yo también. quisiera comentar también para seguir un poquito el orden de nuestras presentaciones para los que nos han hecho el favor de acompañarnos. Acuérdense que en las últimas presentaciones que estuvimos hablando de la vida de los apóstoles, después cómo llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra y todo esto que pasa después de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor, los apóstoles empiezan a predicar la palabra de Dios y pasa el tiempo de los apóstoles y empieza toda esta historia de la iglesia. No perdamos el hilo de por qué estamos hablando de la historia de la iglesia, porque es lo que viene después de los apóstoles en diferentes etapas. Y para hacer un pequeño resumen para las personas que no nos acompañaron anteriormente, cuando empezamos a hablar de la persecución romana, de Constantino y la unión de la iglesia, de la Edad Media, y hoy llegamos hasta la Reforma Protestante. Todavía nos falta hablar un poquito más de la Reforma Protestante, pero el próximo martes terminamos con esta tercera parte de la historia de la iglesia, con el periodo evangelístico mundial, que es cómo llega ya la historia de la iglesia hasta nuestros días. Entonces, los invitamos a que estén con nosotros el próximo martes y si no tienen alguna otra sugerencia o comentario adicional, pues agradecerles que hayan estado con nosotros y esperar que les haya gustado todo esto. Se los vamos a pasar la presentación. No se confundan, esta es una presentación en 3 partes. La parte 1, la parte 2 ya la vimos y la parte 3 la veremos el próximo martes. Leti, si nos ayudas para orar, por favor. Sí. Señor, gracias por esta exposición, Señor, que tú nos permitiste dar. Te pido, Señor, que tengamos una semana llena de bendiciones, Señor, en el cual podamos descansar en ti y que tú nos sigas revelando, Señor. Todo esto es mucha información, pero sabemos que es fundamental para que nosotros podamos entender, Señor, todo lo que conlleva tu palabra. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.